Imágenes de la realidad social en la Argentina. Bienvenidos y bienvenidas a este mundo desde el sur. Alarmante cifra de pobreza en ese país, la cifra más alta en los últimos 20 años sobre pobreza e indigencia en medio de una aguda desigualdad social y las políticas económicas sin ninguna alternativa para los sectores más vulnerables de ese país. El Observatorio de la Deuda Social Argentina, perteneciente a la Universidad Católica Argentina, reveló un informe en el que ilustra el gravísimo impacto que han tenido la recesión económica, la inflación, la licuación de los ingresos y el ajuste en un país que está cada vez más al borde del colapso. Con inseguridad alimentaria, despidos masivos, bajos ingresos y pensiones más bajas, pero incluyendo también el derecho a la información de los actos de su gobierno, como veíamos antes en Edición Central, limitando de esa forma la libertad del pueblo para preguntar sobre cuestiones de interés público, para preguntar precisamente sobre el tema de cómo se está realizando el trabajo desde el Ejecutivo argentino. Ahora bien, para entender un poco más la situación que vive el pueblo argentino, vamos a destacar los siguientes datos. Niveles de pobreza en esa nación que van en aumento, el nivel más alto en 20 años, la mitad de la población no puede costear gastos básicos. La pobreza se disparó en el primer semestre de este año al 52%, una cifra alarmante que ha llevado también a más del 17% de la sociedad a sumirse en la indigencia. La nación no veía un panorama similar desde 2004 y donde el estancamiento del salario, la disolución del poder adquisitivo y los despidos masivos son la punta de lanza de las medidas neoliberales del gobierno de Javier Milei. Pero antes debo recordarle que hemos querido sondear la opinión de nuestros usuarios sobre este tema, como es costumbre en nuestro espacio. Algunos de ustedes ya habrán participado respondiendo a la encuesta que hemos hecho sobre este tema tan sensible para los argentinos. Aquí lo tenemos. La pobreza alcanza a 1 de cada 2 personas en Argentina, 52% de la población afectada por una devastadora desigualdad social y las medidas económicas regresivas del gobierno de Javier Milei. ¿Cuál es el panorama para los sectores más vulnerables del país? Allí tenemos las opciones: gobierno atenderá la situación, más movilización social, más anarquía desde La Libertad Avanza o mayor inseguridad económica. Son las opciones de esta encuesta. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos, por supuesto, asociamos todas las respuestas de esta pregunta que hemos hecho para ustedes acá en El Mundo desde el Sur. Pero, por supuesto, para profundizar mejor sobre este tema, hemos invitado a Santiago Giorgetta, analista político. Nos acompaña desde Argentina precisamente para poder abordar este escenario que se ha presentado y con los datos que hemos presentado. Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a iniciar, Santiago, hablando de esta Argentina cada vez más pobre, el impacto de la población en los últimos meses, la subida principalmente en el rubro alimentos que afectó a los estratos más bajos de la sociedad argentina, conforman una radiografía social en los últimos meses. ¿Cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo en el país? Bien, sí, así es como lo describís vos. El golpe más fuerte que han llevado a las familias más humildes es en el tema alimentos. Hoy en la Argentina estamos viendo una realidad donde 3 de cada 4 familias tienen que seguir ajustando sus ingresos. Hoy la gravedad es que el principal rubro donde se hace ese ajuste es en alimentos, principalmente. Tenemos que 1 de cada 4 familias directamente no llega a fin de mes, o sea, no le alcanza el dinero para cubrir los gastos básicos del mes. Y el gobierno, bueno, obviamente no atiende esa situación, sino que todo lo contrario. Nosotros vivimos con un gobierno que lo único que es capaz de crear son expectativas, pero de material nada, o sea, no hay nada material, no hay ninguna solución para estos problemas que presenta su plan de gobierno. Y se va a ir escalando claramente bueno, primero la desigualdad, pero segundo lado, lo que va a escalar es el conflicto social. ¿Por qué? Porque, como te decía recién, el principal rubro donde hoy la familia argentina hace el ajuste, que es un ajuste que Javier Milei dice: me votaron para hacer un ajuste, que eso es falso, como gran parte de todas las consignas de gobierno, es efectivamente en alimentos. Justamente de ese tema, Santiago, el 48% de los hogares, más datos, no les alcanza para cubrir los gastos mensuales corrientes. Algunos hasta se saltan una comida, afectando especialmente la niñez. 1 millón de niños se va a dormir sin cenar. Es lo que ha dicho a través de este informe la Universidad Católica de Argentina.
Esto está afectando sobre todo a la niñez. ¿Cómo estás viendo también el escenario y, por supuesto, la manera como el gobierno de Javier Milei ha desatendido estos sectores y, por supuesto, estos elementos tan importantes en la sociedad? Bueno, es dramático. Digo, estas cifras que está bueno, tiene tanto el observatorio de la UCA como también trabajamos nosotros nuestros propios datos. Es dramático cómo el gobierno está trabajando este asunto con una crueldad inusitada. Una crueldad inusitada no solo, bueno, para la Argentina, pero sino para toda la región. Porque el gobierno no solo descree de todos estos datos, sino que hasta lo ha llevado a hacer el propio Javier Milei, se burla de esto que está pasando en la Argentina, diciendo que en la Argentina si hubiera gente muriéndose de hambre, estarían tiradas en las calles. Digo, esto es un textual que dijo el presidente Javier Milei. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que quienes acompañaron y creyeron en las promesas de campaña de Javier Milei, hoy una gran parte ya ha empezado a retirar su apoyo. ¿Pero por qué? No por algunas de las cuestiones que está haciendo respecto a significantes políticos, sino respecto a la economía, respecto a este tema de los alimentos, respecto al tema de los valores de las tarifas de los servicios, que hoy ya hay familias que directamente no los pueden pagar, y lo que cayó muy fuerte estos últimos 3 meses son las expectativas económicas a futuro. Hoy más del 50% de los argentinos, el 53%, cree que de acá a fin de año va a estar peor, y solamente el 30%. Bueno, ante ese escenario se va a enfrentar el gobierno a fin de año, que además un fin de año que en la Argentina suele estar comprometido socialmente por lo que significa, bueno, las fiestas del mes de diciembre. Mm. Vamos a ver más datos. La Argentina, al frente de Javier Milei, se transformó en uno de los países más costosos para vivir de la región, siendo este el resultado de factores como, ya lo decíamos, la inflación, devaluación, pérdida del poder adquisitivo, los salarios, elementos que se han caracterizado en el gobierno de extrema derecha de Milei. Y de acuerdo con informes del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina, ahí lo vemos en pantalla, las familias del país necesitan al menos 14 sueldos mínimos para poder cubrir gastos de cesta básica alimentaria, vestimenta, combustible, bueno, entre otros. El pago, por supuesto, de los servicios tan importante. En los últimos 10 meses, servicios de gas, transporte, electricidad, agua, registraron una subida mínima de 500%, hasta 1000%, una comparativa bastante amplia ante el salario mínimo ubicado en 128%. Yo quería, Santiago, también hablar de otro dato importante que no es, digamos, menos importante en este contexto en la Argentina. Los altos niveles de pobreza, pero sobre todo de indigencia, que se deben a una constante en los 9 meses de gobierno de la libertad, avanza con 17% de la población indigente, es prácticamente nula. Como decíamos, la atención del Estado, gente muriendo, recordaba gente muriendo en la intemperie por el frío en Buenos Aires recientemente, y quería preguntarte de eso porque se habla de un culto a la deshumanización en el gobierno libertario. ¿Es así? ¿Así llega al nivel de lo que ocurre en Argentina? Sí, es así, totalmente. La deshumanización por parte del gobierno y la crueldad que ejerce sobre los sectores más vulnerables es nunca vista, por lo menos desde la 1983, o sea, desde la recuperación de la democracia hasta esta altura. Lo único que crece en el gobierno de Javier Milei es la pobreza y la indigencia. Eso es lo único que está creciendo hoy. La economía va a tener el peor crecimiento de América Latina después de Haití para el próximo año. Y ahora, esa crueldad o esta falta de empatía que tiene el gobierno es la principal debilidad que hoy tiene Javier Milei. 6 de cada 10 argentinos creen que es la peor característica que tiene Javier Milei, la falta de empatía con los sectores más vulnerables. Como te decía, no hay ningún tipo de chances de que no haya un conflicto a escala social grande si se siguen profundizando estos indicadores, si se sigue profundizando la desigualdad y además, lo que decías vos al principio, si se sigue profundizando el encarecimiento de, si querés, la canasta básica. Hoy en la Argentina estamos pagando el litro de leche más caro que en Europa, más caro si querés, más caro que en Suiza, más caro que en Austria. Bueno, no hay forma de que esto no termine con un gran estallido social. Mm. Vamos a ver, Santiago, también otros datos. El presidente desde su llegada al poder hace 9 meses solo ha visto su imagen caer de manera constante mes a mes, según un informe realizado por el Centro de Estudios de Opinión Pública, la CEOP. Opiniones negativas sobre el mandatario subieron en un 55%. Esto quiere decir que más de la mitad de la población opina mal o muy mal del mandatario. La situación actual del pueblo argentino es de incertidumbre, dice el informe, incluyendo a buena parte de los votantes del partido de gobierno, quienes han tenido que reducir hasta la compra de medicamentos
comprar segundas marcas, bajar la compra de carne, optar por planes más bajos en medicina prepaga, internet, cable, es decir, todos estos servicios. Santiago, y preguntarte, ante este escenario, desde el punto de vista político de la organización de el pueblo, ¿no? ¿Qué esperar? ¿Qué hacer? Obviamente veíamos la represión directa hace unos días con otro tema que vamos a abordar más adelante, los pensionados en ese país. ¿Qué hacer? ¿Qué opciones tiene las organizaciones sociales en medio de todo este panorama tan crítico? No, a ver, como dice el informe de SEOP, que nosotros tenemos datos que son muy conscientes con ellos, la imagen del gobierno está cayendo muy fuertemente en estos últimos meses. ¿Cuál es la dinámica que se está dando? Es que los propios votantes de Javier Milei son los que hoy están mostrando esa caída, los que están mostrando ser arrepentidos de haberlo votado a Javier Milei en un nivel importante de cantidad y además en un nivel socioeconómico bajo o medio bajo, que fueron los sectores populares que lo acompañaron y lo apoyaron para que llegue a la presidencia. Ahora, eh, ¿qué es lo más probable que suceda en la Argentina? Que la demanda social no sea canalizada hoy bajo ningún esquema de organizaciones sociales. Digo, esto pasó en el año 2001 cuando hubo un gran estallido social donde la sociedad misma se volcó a las calles a mostrar su descontento y a eh, manifestarse en contra de las políticas sociales de ese gobierno. Hoy pasa algo similar. ¿Cuál es la diferencia que tenemos hoy? La expresidenta el liderazgo de la conducción que ejerció Cristina Fernández de Kirchner respecto a otros tiempos, en el cual hoy empieza a ser una opción viable y sobre todo, que esto es lo más llamativo, sobre todo para un sector de los votantes de Milei que se ven totalmente desesperados por la situación económica que están atravesando y que ya empiezan a decirnos que por ahí Cristina Fernández de Kirchner podría llegar a ser quien acomode el caos que está generando Javier Milei. Situación difícil, por supuesto, para los argentinos. Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. No, por favor, un gran abrazo para todos ustedes. Igualmente un abrazo para ti. Hablando del tema en Argentina, y así despedimos esta primera parte del programa, pero quiero recordarle que tiene tiempo para participar de la encuesta que hemos hecho y publicado a través de este QR, nuestras redes sociales, por supuesto en Telegram. Allí vamos a tener la pregunta y al final de nuestra emisión analizaremos los resultados. Por lo pronto, al volver continuaremos analizando precisamente el escenario en Argentina, esta vez desde el punto de vista de los pensionados. Quédese con nosotros, ya regresamos observando el mundo desde el sur. Gracias por seguirnos en el mundo desde el sur. De acuerdo con estudios de HelpAge Internacional, 73% de los adultos mayores en Argentina viven en situación de pobreza. Esta ONG dedicada al seguimiento del estilo de vida de los abuelos en el país señaló que las cifras superan los números de los primeros 3 meses del gobierno de Javier Milei, ubicándose en 17.6% por encima. Las principales aristas que indica la organización están la inseguridad económica y alimentaria, pérdida del poder adquisitivo, falta de acceso a fármacos y atención médica, pero sobre todo los recortes en políticas de cuidados de personas mayores. Del mismo modo, ha reseñado que 5,2 millones de adultos mayores cobran 340.000 pesos de jubilación, mientras que la canasta básica se ubica en 200% por encima, según informó la Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, a propósito de todo este tema de la pobreza en el país y que recientemente se ha evidenciado pues una represión a este sector de la sociedad, como hemos visto en nuestro servicio informativo de Telesur. Vamos a abordar este tema. Nos acompaña Alejandro Ruscón, integrante del Movimiento Evita y de la Asociación Americana de Juristas. Nos acompaña desde Argentina para hablar del tema. Alejandro, bienvenido a este breve espacio con la audiencia latinoamericana. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, veíamos en primer lugar, Alejandro, fuerzas de seguridad con el aval del presidente Javier Milei violentaron nuevamente a jubilados y jubiladas durante las protestas contra el veto a la reforma de la ley de movilidad jubilatoria y veíamos también las cifras, ¿no?, de la pobreza en este sector de la población. ¿Cómo todo este episodio está tensando más el debate en la Argentina sobre la grave situación económica de los pensionados argentinos?
Sí, hoy, digamos, la situación que afecta a más de 5.200.000 personas, con una constante pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, que le imposibilita a los jubilados, por ejemplo, tener una calidad nutricional, es decir, le imposibilita el acceso a los alimentos, el acceso también a los medicamentos. Hoy los jubilados en Argentina tienen que optar entre comer o la salud por el medio de los alimentos. Y también, por ejemplo, se compromete todo su bienestar y su calidad de vida a no poder acceder a muchas cosas más. Y ustedes lo habían señalado también, el tema de cómo han ido aumentando los servicios en Argentina. Por ejemplo, tuvimos un aumento del gas de un 561%. También la tarifa del agua, la tarifa de electricidad, es decir, que es muy vulnerable la situación de los jubilados y por eso, y debemos recordar también que Argentina tiene un compromiso internacional, tiene un compromiso en su constitución, donde es parte el Pacto Interamericano de Derechos Humanos de protección a las personas mayores que tiene rango constitucional. Y este gobierno, al vetar esta ley, que es la ley que permitía la movilidad salarial de los jubilados, lo que está haciendo es cercenarles derechos que son consagrados por la Constitución a los adultos mayores, es decir, lo está llevando a la pobreza, a la mayoría que ya se encuentra, ¿no? Hoy la canasta familiar en Argentina ronda los 800.000 pesos y la mínima de la jubilación es puede ser 273.000 pesos con la sumatoria del bono extra que le ha otorgado el gobierno. Es decir, que los adultos mayores en Argentina están en una situación de vulnerabilidad terrible ocasionada por las políticas socioeconómicas que lleva el gobierno de Javier Milei. Y justamente es algo que también piensa el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Se refirió en su cuenta de redes sociales a la caída del poder adquisitivo de los jubilados. Ahí vemos en la red social X el posteo de Kicillof. Dice: gobierno mentiroso, cruel, insensible, débil con los fuertes, fuerte con los débiles. Colocando una foto contrastando una entrevista donde el presidente Javier Milei afirmaba que recuperaron el poder adquisitivo de los jubilados. Sin embargo, desde su llegada al poder, ese poder adquisitivo se ha derrumbado incluso en un 30%. De hecho, Alejandro, más de 3 millones de jubilados y pensionados que cobran la mínima han perdido 704.000 pesos desde que Milei asumió la presidencia como consecuencia de un ajuste lento del haber jubilatorio y en relación a la inflación. Pero preguntarte en qué se traduce esto para el sector a futuro. No, en lo que se traduce para el sector jubilatorio, es decir, estos jubilados, ¿no?, que aportaron al país, fueron sustento de familia, aportaron a la crianza de sus hijos, de sus nietos. Hoy es al revés. A estos jubilados lo tiene que ayudar la familia, lo tienen que ayudar sus hijos y los tiene que ayudar sus nietos. Estos jubilados que no tienen acceso a los medicamentos, por lo que ha aumentado. El gobierno también ha retirado la asistencia de los medicamentos oncológicos a vastos sectores de la sociedad, que son incomparables hoy por el alto costo que tiene. La política es terrible. Yo insisto en la situación de vulnerabilidad que lleva esta política socioeconómica del gobierno a este sector. Y vos bien lo señalabas, y lo dice el gobernador Kicillof en su Twitter, ¿no?, en la aplicación X, cuando este gobierno es fuerte con los débiles. Eso se vio en la marcha del miércoles pasado, donde reprimió a los jubilados, reprimió con gas de pimienta, había fuerzas de seguridad portando arma de fuego. A los más vulnerables los reprimió. Y es más concedente, digamos, con los sectores poderosos. Ahí sí es débil, ¿no?, este gobierno. Eso nos marca su política, como es la política del gobierno nacional, un gobierno entreguista y un gobierno hambreador y saqueador. Vemos allí entonces más datos, porque todo esto ha generado manifestaciones, ya lo comentábamos, que exigen la anulación presidencial del veto a la ley de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones. Sin embargo, han sufrido, ya lo decíamos, represión por parte de las autoridades. En medio de todo este contexto se evidencia la pérdida del poder adquisitivo, la inflación. Por supuesto, las manifestaciones por parte de los adultos mayores, jubilados y miembros de organizaciones sindicales y sociales buscan el regreso de esta ley del sistema de jubilaciones. Vemos las imágenes allí de estas protestas de una ley que Javier Milei vetó, afirmando que desequilibraba
las cuentas fiscales. En tanto, la inflación del país, que se ubicaba en 250%, ha afectado gran parte de la población, en su mayoría el sector de los jubilados, debido a los índices que hemos abordado sobre la pobreza en la nación. Y justamente, Alejandro, sobre este último tema quería preguntarte, porque decía uno de nuestros invitados en otro espacio que las latas de aerosol o de gas pimienta que le echaban en su momento a los adultos mayores de 120, 130 dólares es lo mismo, es el costo que están cobrando mensualmente los jubilados en la Argentina. Es decir, hay dinero para poder hacer represión, pero no para los jubilados en ese país. ¿Se esperan en los próximos días, Alejandro, que sindicatos y sectores sociales vuelvan a convocar estas movilizaciones contra el ajuste salarial, pero sobre todo por la persecución a la protesta? ¿Cómo ves también ese escenario, la protesta social, luego de que se está criminalizando, como hemos visto según la vocería oficial del gobierno? Bueno, lo que se ha dado es un marco de unidad. Todas las centrales trabajadoras, la CGT, un sector de la CGT, la central de los trabajadores de la CTA, la central de los trabajadores autónomos y la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, se han citado para el próximo miércoles 11 de septiembre al Congreso Nacional. Es decir, para que el Congreso vete la ley. Se necesitan 170 votos, creemos que ya hay 160 votos, harían falta 10 votos más para tratar de que se vete la ley. La ley tiene que tener, por nuestro sistema, los 2/3, ¿no?, de rechazo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Nosotros estamos viendo que se tiene que dar la unidad en la calle. Es lo que necesitamos, es salir a defender los derechos, en este caso los derechos de los jubilados, estos derechos de estos sectores que están comprometidos en su calidad de vida y su bienestar con la pérdida del poder adquisitivo, con no tener acceso a los alimentos, acceso a la salud y a la política de cuidado. Creemos que la calle siempre ha sido nuestra. Debemos decirle a ciertos dirigentes que hay que dejar la militancia de teclado. No solo hay que estar en las redes, sino que hay que estar en la calle acompañando a los jubilados. Y eso es lo que se va a dar este próximo 11 de septiembre en el Congreso Nacional, donde todos los sectores sindicales, acompañados de los movimientos sociales, van a ir a repudiar el veto de Milei y a exigirle al Congreso que rechace el veto. Alejandro, justamente por último, quería preguntarte sobre ese punto, porque efectivamente es importante la unidad ahora más que nunca para los sectores sociales, para los sectores sindicales, por supuesto los adultos mayores y los trabajadores. ¿Se está logrando en la Argentina poder cohesionar esto? Ya anteriormente veíamos históricas marchas en el país. ¿Se puede realizar? ¿Es posible actualmente? ¿Hay la unidad posible para poder protestar contra el gobierno de Javier Milei sobre todo este escenario de la pobreza? Nosotros tenemos antecedentes de la primera marcha que se hizo el 26 de diciembre en tribunales, tenemos antecedentes del paro nacional del 24 de enero de este año, también del 1 de mayo y de diferentes movilizaciones que se han hecho y donde quien está en la vanguardia es el movimiento obrero y los movimientos sociales, digamos. Eso es importantísimo y creemos que eso tiene que garantizar para torcerle el brazo a la movilización, torcerle el brazo a las políticas del gobierno. Y yo te quería decir algo también que caracteriza a este gobierno. En marzo de este año, la canciller de este gobierno, en un programa de televisión con mucha audiencia en Argentina, dijo, palabras textuales, ¿para qué se le va a dar dinero a los jubilados si se van a morir? ¿No? Eso es lo que dijo la canciller Mondino, es decir, totalmente deshumanizada y tiene que ver con la política que lleva el gobierno con su discurso, ¿no? Eso es terrible. Deshumanización, como lo comentábamos también con Santiago antes de iniciar contigo, como culto allí del gobierno de Javier Milei. Bueno, así terminamos. Muchísimas gracias, Alejandro, por este tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Gracias a ustedes. Bien, estamos a punto de culminar nuestra emisión del Mundo desde el Sur y bueno, revisamos ahora resultados de la encuesta que hemos preparado para ustedes sobre todo este escenario en la Argentina. Pobreza alcanza a 1 de cada 2 personas en la Argentina, 52% de la población es afectada por una devastadora desigualdad social y las medidas económicas regresivas del gobierno de Javier Milei. ¿Cuál es el panorama para los sectores más vulnerables de ese país? Y ahí estamos viendo las opciones. Mayor inseguridad económica, tenemos un 51% de votaciones de esta opción y también más anarquía desde la libertad
avanza con un 15% de las votaciones. En tercer lugar está, por supuesto, la movilización social. Y por último, gobierno atenderá la situación. Es la opinión de todos ustedes a través de esta encuesta que hemos preparado en El Mundo desde el Sur y sobre la situación en la Argentina. Así nosotros finalizamos este programa y les recuerdo www.telesurtv.net para ampliar este escenario en América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Por lo pronto, le invitamos a seguir, por supuesto, con nuestra programación y seguir viendo la perspectiva del mundo desde el sur. Así finalizamos. Muchísimas gracias por su atención.